denominado Noches de Ciencia. En esta oportunidad abordaremos el tema imagenología en pacientes VIH con tuberculosis. Saludamos la presencia de nuestros expositores: Ian Dan, médico radiólogo intervencionista; Líderes Burgos Zuleta, médico imagenólogo. Damos la bienvenida también a nuestros seguidores vía online y en vivo por TV Ciencia. Invitamos al doctor Ricardo Amaru, quien emitirá las palabras de circunstancia y de bienvenida al tema a ser abordado esta tarde. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche nos encontramos para conversar un tema probablemente muy importante para nosotros, porque la tuberculosis continúa siendo un tema de actualidad para nosotros y sobre todo con la presencia de enfermedades de inmunosupresión. Yo quiero dar la bienvenida al doctor Ian Dan, al doctor Líderes Burgos, que esta noche compartirá con nosotros su experiencia. Bienvenidos y empezamos. Agradecemos las palabras del doctor Ricardo Amaru. Iniciamos la exposición y para ello vamos a tomar en cuenta que nuestros expositores harán una intervención indistinta y en la que podrán intercambiar ideas también. Damos inicio entonces con nuestro primer expositor. Invitamos al doctor Líderes Burgos Zuleta, médico imagenólogo y subespecialista en resonancia magnética corporal. Pase, por favor. Antes de nada, buenas noches a todos, gracias por estar presentes acá, y al doctor Amaru también el agradecimiento, y a todo su comité de TV Ciencia, la organización realmente magnífica y impresionante, un nivel que quedó muy agradecido y sorprendido. También darle las gracias al profesor Dan, quien viene a nuestro país bajo sus propios recursos a poder compartir su experiencia. Él ha estado en varios lugares del África, países también con muchas limitaciones como nosotros, y quiere compartir todo esto. Ustedes saben, un tema muy importante, la tuberculosis, y más aún la tuberculosis aunada al tema del VIH, que no podemos ser ciegos. En nuestro país cada vez hay más pacientes con este problema, y si se asocia a tuberculosis, bueno, ya podríamos imaginar qué puede pasar con este paciente. Hemos decidido con el profesor Dan hacer una presentación interactiva con él, porque quiere intervenir en algunas partes para dar su experiencia. Entonces lo voy a invitar al predio, yo voy a dar toda la parte principal, y él va a dar algunas partes que tiene experiencia, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a tratar de abarcar toda la imagenología, tomando un poco de énfasis en lo pulmonar, porque es lo más frecuente, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente, ahí lo ven, un paciente enfermo, ahí solito. Le vamos a mostrar un fantasma. En este caso sería el VIH, o sea, ya tendría ahí un problema, y un problema asociado, la tuberculosis. Imagínense, pobre paciente, tiene dos problemas, ¿no? Dos problemas grandes. Uno, una bomba de tiempo, en el cual puede desarrollar un síndrome de inmunodeficiencia, y además alguien que le puede destruir todos los órganos. Entonces, esa es la importancia principal de esto, ¿no? Como objetivos de esta plática vamos a tener la introducción, vamos a ver un poco de epidemiología, vamos a ver técnica, vamos a ver imágenes, que es lo que más nos interesa. Vamos a ver un poco de radiología y medicina tropical, vamos a ver experiencia en el África, en Zambia, y la educación en este lugar. Vamos a ver tuberculosis y radiología en Zambia, y finalmente vamos a hacer un resumen y vamos a ver cuál es la visión de este propósito. Como primer punto vamos a ver la introducción, ¿sí? Ustedes tienen acá una gráfica muy interesante, porque antes todo el mundo se ha preguntado, imagínense, no podemos eliminar la tuberculosis en muchos
siglos. Incluso hay descripciones que encontraron en los huesos de los dinosaurios. Entonces, antes se pensaba que la migración era lo que asociaba al complejo Mycobacterium, ¿sí? Uno de ellos es el Mycobacterium tuberculoso, existe el africano, el egipcio, el bovis, etc. Por eso se llama complejo, pero esto perpetuaba la aparición de casos de tuberculosis. Hoy en día aparece otro coloso, y es el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Entonces ahora estos tres, este trío, perpetúa los casos y cada vez se ven mucho más donde no creíamos que iba a existir. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo Inglaterra, que también por la migración de la gente ha hecho que aumente. Entonces, en orden, África es un puntal, digamos, de casos con asociación de HIV y tuberculosis. Después Asia, Latinoamérica, obviamente nuestro país, Europa, increíblemente Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, si nosotros tuviéramos que agrupar a todos los pacientes que tengan tuberculosis, sin decir que tengan HIV, tendríamos que agruparlos en tres grandes grupos. Aquellos pacientes que tengan solamente tuberculosis, que como verán ya son muy pocos. Aquellos pacientes que tengan tuberculosis y sean multidrogos resistentes, muy frecuente en nuestro medio, por falta de apego, por no creer, por un tema cultural, por preferir tomar una infusión de lo que sea, etcétera, ¿no? Y también los pacientes ahora que tengan la asociación de tuberculosis con VIH. Y en el medio de ellos, la combinación de estos tres grandes grupos, y ustedes podrán ver que también estamos ya ahí. Continuando a hablar un poco de la epidemiología, el medio de transmisión todos lo sabemos, es muy sencillo, especialmente cuando existe la caverna, es prácticamente una comunicación del foco séptico con un bronquio, y saldría inmediatamente en micropartículas de más o menos 1 a 5 micrómetros, que pueden estar suspendidas horas, e incluso describen en el COMBE que pueden estar en el hogar hasta 2 meses. ¿Ok? Ahora, cuando llega a la vía aérea en el paciente receptor, todo depende de cuán bien está la inmunidad de este paciente para ver que incluso los cilios de la nariz puedan detener la enfermedad y pase desapercibido. Todos hemos sido y somos estudiantes de medicina. Todos hemos tenido seguramente un contacto, pero algunos han enfermado y otros no. Entonces imagínense un paciente que además está inmunodeprimido. Y no solamente VIH, imagínense un paciente con diabetes mellitus, es similar, o enfermedades reumáticas que también bajan mucho la inmunidad, ¿no? Hablando un poco de nuestro país, aproximadamente se observan de 200 a 299 casos por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, tenemos bastantes pacientes. Ahora, en el tema de imagenología, clasificar a un paciente en multidrogo resistente o paciente inmunocompetente, etc., no diferencia nada en lo que tenemos que buscar en las imágenes. Entonces, ambos pacientes, en lo que encontremos en imagenología, ambos son peligrosos potenciales de contagio, ¿verdad? Y en los pacientes con HIV se ha visto que se asocia aproximadamente 38% a TB pulmonar, a extrapulmonar 30%, y a ambos aproximadamente 32%. Ian, do you have any intervention here? From my experience in Africa, I learned, or I had to relearn about tuberculosis. En su experiencia en África, él ha tenido que volver a leer toda su experiencia en tuberculosis. Because in medical school for me, 35 years ago, it was classical tuberculosis. Porque hace 35 años, cuando él estudiaba medicina, era la tuberculosis clásica que nos enseñaron, ¿no? And then when I arrived in Africa with my interest in tuberculosis, cuando él viajó al África en su interés de buscar esto de la tuberculosis, and in Zambia, which is a country that has a very high prevalence of HIV, y vio que en Zambia hay una prevalencia de VIH muy alta, I had to learn how tuberculosis presents
with co-infection when you have HIV and tuberculosis in the same patient. Tuvo que ver otra vez y estudiar qué pasa cuando hay coinfecciones en un paciente que tiene tuberculosis y VIH. And so the first thing that was interesting to me was that we could have normal chest x-rays and we could have extrapulmonary tuberculosis with lymph nodes in the inguinal area that could be biopsied and could provide a diagnosis when the sputum was negative. Y una cosa que le impresionó es que pese a que los test por ejemplo, de esputo han salido negativos o tenían una placa normal, los pacientes tenían tuberculosis extrapulmonar que incluso lo llevaba a él a biopsiar, guiado por ecografía, estos nódulos. And so our experience showed us that up to 50% of people who had tuberculosis had extrapulmonary tuberculosis. Y en su experiencia, en este punto, ¿no? en este punto del extrapulmonar, en su experiencia no solamente sería 30%, sino sería 50% de asociación con tuberculosis extrapulmonar, pese que la imagen sea normal, ¿no? Porque estamos hablando de un paciente especial que está con inmunodepresión. That's good. Thank you. Ahora, algo que no vemos en nuestro medio, proteger al personal de salud. ¿Quién nos dijo que nosotros somos Iron Man, somos de hierro y a nosotros no nos va a pasar nada? Y nosotros que trabajamos en el área radiológica también, es un área cerrada, no tiene ventilación, es más bien súper caliente y está el paciente pues ahí repartiendo todos los micobacterios. Entonces es algo bien importante tener cuidado con nosotros y cuidado en las salas radiológicas, ¿no? Y también aislar a los pacientes que sean multidrogoresistentes y tiene que haber un recambio de aire y en lo posible presión negativa. Bueno, estamos hablando de un primer mundo donde se aprieta un botón y sale todo el aire bajo presión negativa, pero bueno, por lo menos podemos abrir las ventanas, advertir que si el paciente tiene una caverna. No hace mucho hicimos una tomografía y un paciente tenía una caverna inmensa y el paciente entró por dolor abdominal, o sea, así de extremos la clínica, pero entonces en ese momento se abren todas las puertas y ahí el paciente está en una sola sala, no tiene más contacto, etcétera. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, la premisa de tratar de parar en lo posible que pacientes con VIH se contagien de TB, ¿no? Ahora, quiero mostrarles un poco de la técnica, porque me parece importante, es algo que tal vez no lo hablamos, ¿sí? En la técnica, el paciente, cuando tomamos una radiografía PA, ¿qué significa? Póstero anterior, ¿verdad? Todas las radiografías del pulmón se toman de esta forma. Ahora es muy importante la posición de los brazos, que tienen que ir generalmente hacia la cintura, y el paciente tiene que hacer el cuerpo hacia atrás y debe respirar todo lo que pueda. Y la distancia del tubo de rayos X hacia el paciente debe ser de 1 metro con 8 milímetros, perdón, 1.8 metros. Ahorita les voy a decir por qué, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos esa técnica, nosotros aseguramos una buena radiografía. Hoy en día nosotros podemos digitalizar las imágenes y evidentemente si no nos sale bien, entonces podemos maquillar por ahí. Pero es muy importante la adquisición de una buena placa de rayos X. Ahora, no solamente no siempre el paciente puede, digamos el paciente entra con mucho derrame pleural, mucha insuficiencia respiratoria, etc. Entonces nosotros tomamos la portátil. Ahora la portátil se toma aproximadamente a 1 metro, pero ¿qué pasa? Ya no es 1 metro con 80, sino en 1 metro todo lo que salga en la placa se va a agrandar. Y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Nos muestran imágenes más grandes porque estamos sacando más cerca, ¿verdad? En la tomografía usa el mismo método de rayos X, solamente que va cortando el cuerpo de una manera helicoidal y tiene una emisión de rayos X y detectores abajo. Ustedes saben que ahorita hay de 4, de 8, de 16, de 52, de 64, de 128 y actualmente 256 detectores, ¿ok? Y les traigo estas imágenes porque les voy a mostrar tomografías para que nos familiaricemos con las imágenes. ¿Cuándo decimos nosotros axial? Cuando el tomógrafo toma imágenes siguiendo el eje mayor, la columna. Entonces adquirimos imágenes redondas.
como si fuera cortar una manzana, ¿ok? Cuando toma coronal, cuando nosotros agarramos y en el sagital, que es este, empezamos a hacer cortes de anterior a posterior, y ahí perdón, coronal, sí, de anterior a posterior, y empezamos a adquirir imágenes coronales. Y cuando sagital, cuando en el axial, empezamos a tomar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda las imágenes y nos salen estas, ¿ya? Para que se vayan familiarizando, les voy a mostrar más imágenes axiales, ¿ok? Bien, vamos a lo que nos interesa. La imagen en el aspecto pulmonar, ¿sí? Vamos a escuchar varios nombres. Vamos a escuchar consolidación, cavitación, nodulación, adenopatías, derrame, fibrosis, pero vamos a poner especial énfasis que el VIH va principalmente a englobarse en estos tres, ¿ok? Ahora, les voy a dar un secreto. Nosotros los radiólogos vemos de esta forma la placa de rayos X, ¿no? Ustedes ven aquí una placa de rayos X en póstero anterior, que no es lo mismo antero-posterior como el portátil. Y para que sepan, nosotros los radiólogos vemos más o menos así la placa. Ese es nuestro esquema de dibujo. Ustedes pueden describir la placa de rayos X de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como ustedes gusten, y de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces, principalmente describir la parte central, que no haya un ensanchamiento del mediastino, que se vea el botón pulmonar, el botón aórtico, que se vea la silueta cardíaca de adecuado tamaño, más o menos 1/3 de todo el largo del tórax, que los ángulos costodiafragmáticos, que son estos, se vean libres, que no tengan nada opaco acá, ¿sí? Ni tampoco el cardiofrénico, que no tenga nada opaco. Ahora, en el parénquima, el rastreo tiene que ser más o menos así, de esta forma, para que ustedes empiecen a detectar si hay nodulaciones, si hay consolidación, si hay un aspecto reticular nodular, si hay nódulos o prácticamente todo está blanco o todo está muy negro también. Son dos patologías, pero así es como vemos una placa normal, ¿ok? Ahora, ¿qué les parece esta? ¿Se ve como la anterior? No, ¿verdad? Entonces nosotros vemos una placa anormal, perdón, esta es normal, la anormal, así, ¿no? Para que se acuerden, o sea, es un garabato, empezamos a ver líneas donde no teníamos que ver líneas. Ustedes vean aquí el mediastino totalmente ensanchado, seguramente por ganglios, ¿no? El parénquima, si hacemos este escaneo, lo vemos absolutamente distorsionado, entonces ya nos llama la atención. Esta placa no está bien. Me parece que hay un área de consolidación, me parece que está ensanchado el mediastino, que está empujando. Miren la tráquea, esto en radiolúcido es aire, miren la tráquea cómo está desplazada hacia el lado derecho. Entonces ya me tiene que llamar la atención, ¿ok? Ahora, esta placa, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien ya conociendo el secreto de cómo vemos? Solamente alguien que me diga, ¿normal o anormal? Uy, creo que está dividido. Bien, normal, ¿sí? Normal. Pero ojo, pacientes que tengan TB y pacientes que tengan VIH, como dijo Ian, pueden tener una placa normal, por eso hay un porcentaje de 15% de falsos negativos. Ahora, esta placa, ¿normal o anormal? Bien, muy bien. Todo lo que esté pintado, aquí no sé si se nota muy bien, pero está pintado, es un área totalmente anormal, ¿no? No veo desplazamiento, pero sí veo una alteración total del parénquima, áreas de consolidación, áreas reticulares hacia la periferia, etc. La tuberculosis tiene de preferencia el lóbulo medio y el lóbulo basal, ¿ok? Tiene mucha preferencia en consolidar estos dos nódulos, estos dos lóbulos, perdón. ¿Normal o anormal? Más fuerte, sin miedo, no es examen. ¿Ah? Anormal, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Eh? Muy bien, está incrementado de tamaño, está congestivo, pero aquí hay un nódulo. Hay un nódulo escondido,
Las linfadenopatías son muy importantes de buscar en pacientes con VIH. ¿Okay? Y la característica de estos nódulos, y les voy a mostrar varios ejemplos, es que tienen centro hipodenso, es decir, que el nódulo está necrosándose por el centro. ¿Okay? Y aquí tienen un caso. Habíamos dicho que esta es una tomografía con medio de contraste en corte axial, ¿no? Y ustedes pueden ver acá una imagen irregular, de bordes un tanto mal definidos, con un centro hipodenso. Esta es una linfadenopatía en mediastino posterior. Miren, ¿no? Estamos viendo exactamente eso ahí. Bien, hemos aprendido en la Facultad de Medicina que hay tuberculosis primaria, que hay tuberculosis postprimaria, que hay tuberculosis pulmonar y hay tuberculosis extrapulmonar. Cuando hablamos de la primaria miliar, que está asociado a pacientes con VIH siempre y cuando reciban tratamiento antirretroviral y mejoren su inmunidad, en 1 a 7% de todas las formas de TB son miliares. Los principales afectados, ancianos, niños y pacientes con VIH. Se trata de nódulos de 2 a 3 milímetros y el 85% se encuentran en el lóbulo inferior. ¿Okay? Estos datos nos pueden ayudar a ver si se trata de eso. Y un cuarto de los pacientes solo presentan derrame pleural septado. ¿Okay? Y no es frecuente el empiema en la TB primaria. Ojo, debemos hacer diagnósticos diferenciales siempre con cáncer de tiroides, renal, mama, melanoma, pancreático, osteosarcoma y trofoblásticos, ¿no? Y estas habían sido las perlas de miliar, ¿no? De ahí viene su nombre, de TB miliar. Ahora sí, si repartimos estas perlas a todo el parénquima, ustedes pueden ver cómo es el patrón. Siguiendo las reglas que habíamos dicho, si vamos de centro hacia afuera, vemos que la silueta cardíaca está conservada, botón aórtico, pulmonar, la tráquea central, ¿sí? Y vamos hacia afuera en este escaneo y pueden percibir inmediatamente cómo está alterado todo el parénquima, con presencia de los nódulos de 2 a 3 milímetros, como nos dijeron, y en este caso hay preferencia más de lóbulos inferiores que de los superiores, ¿no? Eso nos puede orientar. Pero bueno, ir aunado a la clínica, si ese paciente además ha tenido pérdida de peso, además tiene un nódulo en la tiroides, o tiene antecedentes de de cáncer de células renales, etcétera, cambiar la idea de que esto sea miliar. El patrón es miliar, pero no significa que tenga miliar. Entonces, después, el mismo paciente con tratamiento después de un mes, miren la mejoría. Pero ahorita les voy a mostrar casos, no se confíen en la mejoría de los pacientes. Ahorita vamos a explicar con el profesor Dan por qué, ¿ok? Con VIH estamos diciendo, ¿no? Un paciente inmunocompetente, pues adelante, esa sería una remisión del problema. Y aquí les traigo un caso. Esta sería una tomografía en corte axial. Están viendo el corazón, están viendo la aorta descendente y que están viendo los vasos pulmonares. En el patrón de los pulmones hay muchos nódulos, ¿verdad? Entonces este es un patrón miliar ya visto por tomografía. Pero en este caso no es por tuberculosis, es por un cáncer papilar de tiroides. ¿Ok? Entonces no todo lo que brilla es oro, hay que ir siempre preguntando los antecedentes de los pacientes. Bien, eso es en global lo primario. Ahora vamos a hablar de lo postprimario, a lo que estamos un poco más familiarizados. En lo postprimario las características va a ser cavitación en el 50%, no linfadenopatías como habíamos pensado, excepto si es HIV, y afecta más los lóbulos superiores. ¿Se acuerdan que los otros es más medio e inferior? En cambio estos afectan en los 2/3, también de manera bilateral. Y la fibrosis, o sea, toda la destrucción y toda la cicatriz que han dejado en esos pulmones, las vamos a ver en esta etapa. Ian, did you see cavitation on post-primary tuberculosis? Si vio cavitación en pacientes con tuberculosis post-primaria. We did see it, and the difficulty in Zambia is that we don't always have comparative X-rays. The examinations in Africa in Zambia are mostly with film. They're not digital and they're not shared. So
we cannot easily go and look at the patient at an earlier period. So they present with cavity, and by history we assume that they're post-primary. Okay. So it's difficult to answer. Bueno, dice que es una pregunta un poco complicada porque al igual que en nuestro medio, la mayoría de las placas se siguen imprimiendo y no había cómo comprobar si es que antes tuvo una miliar y después presentó la postprimaria. Lo mismo pasa en nuestro país, exactamente lo mismo. Si ustedes preguntan los centros de radiología, ¿cuántos digitalizan la imagen? Les diría 2 de 10, ¿no? La mayoría seguimos imprimiendo y ustedes saben que una placa le cae una gota, se pega con la otra, o se va a archivo, se empolva, y hasta que traigan la placa, nunca la encontraron, etc. ¿no? Entonces, en países del primer mundo, la digitalización, tú puedes tener la radiografía en tu celular, en tu iPad, en todo, y puedes comparar inmediatamente los dos pacientes y darte cuenta si ha habido cambios. Bueno, y aquí ustedes pueden ver ya una placa postprimaria, cómo llama la atención, en este caso, ¿no? Siguiendo el patrón, bueno, al medio nada, de arriba abajo nada, en los lados nada, parénquima hasta aquí, bien, parénquima hasta aquí, bien, y aquí ya empezamos, ¿no? Entonces pueden ver un patrón retículo nodular, algunas líneas hiperdensas hacia el ápice, hacia los segmentos ápico posteriores. Nos llama la atención una placa totalmente anormal, ¿no? Bien, y aquí quiero mostrarles un signo muy importante, ¿ya? El signo de árbol en gemación. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos del signo de árbol en gemación, hablamos de que la tuberculosis es endobronquial, o sea, en las subdivisiones 27 que hay hasta llegar al alveolo, dentro del bronquiolo existe enfermedad. Eso es un signo de árbol de engemación. Y aquí ustedes ven un patrón. Si este es el alveolo, podemos hablar que esta es enfermedad intersticial, y el centrilobular o enfermedad de árbol de engemación está en este segmento, o sea, aquí cerca. Esto es el árbol de engemación, ¿no? O sea, un árbol que está a punto de brotar. Yo, cuando veía esto en Estados Unidos, me decían el signo de Trinbach, decía, ¿qué será eso? Pero prefiero acordarme que cuando nosotros comemos uvas y sacamos todas las uvas, quedan así, ¿verdad? Entonces algún día será el signo del doctor Burgos, el signo del ramo de uva. Pero como ya no se puede cambiar, para que tengan una idea, eso es lo que produce. Y ustedes miren acá, primero la radiografía. Igual, un patrón retículo nodular, múltiples nódulos siguiendo líneas, por eso se dice retículo nodular, ¿no? Cuando ustedes hacen la tomografía, al hacer el escaneo, ahí, miren, esta sería la ramita y por ahí estarían sus gemas. La ramita y sus gemaciones o sus, digamos, las uvas salidas, ¿no? Todas estas tienen el patrón de Trinbach o de árbol en gemación, que es algo que hay que buscar en las tomografías y se describen como inicio de tuberculosis. Ahora, ¿cuántos pacientes se pueden hacer tomografía? Es un poco raro, pero si ustedes encuentran estos patrones de árbol en gemación, ojo, pensar en tuberculosis. Hay un poco más para explicarles cómo es el patrón de Trinbach o centrilobular. ¿Okay? Hay otro caso, como miren cómo hay miles de ramitas con sus gemaciones o lo que eran las uvas en prácticamente todo el parénquima. Igual, tomografía axial. Otra tomografía axial con cavernas, así se ven las cavernas. ¿Sí? Estas son las famosas cavernas. ¿Y qué son las cavernas? En este caso, en el lóbulo superior, estamos viendo una consolidación que tiene un centro totalmente hipodenso, ¿no? Aquí ya no hay parénquima. Y lo podemos comprobar con una pieza de patología post-mortem. Miren, una destrucción total, ¿no? Eso es una caverna. ¿Y por qué es el momento más contagioso? Porque esta caverna está cerca del bronquio y de los bronquios. Entonces inmediatamente sale el micobacterio y contagia. Bien,
hablando ya exclusivamente de estudios que se hayan hecho en VIH versus competentes y inmunocompetentes, este es un buen artículo del 2017 que nos habla de 60 pacientes, los han dividido en 30 competentes y 30 no competentes, y han incluido 15 con diabetes, imagínense. O sea, ojo con la diabetes, también baja la inmunidad y puede dar tuberculosis, o sea, no se libre. ¿Okay? Pero hablando de los VIH, bueno, los pacientes con inmunocompromiso fueron de 41 a 60 años, en total 15, el 50% como vimos 30-30. Y la presentación atípica en estos pacientes, en los inmunocomprimidos, fue lo más característico. 76% de ellos tuvieron patrones totalmente distintos, como dijo el profesor Dan, a lo que nos han enseñado. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver cuáles son los más relevantes, ¿no? Nodulaciones, consolidación, cavitación, tuberculosis miliar, linfadenopatías, también han sido importantes y ahorita se los vamos a mostrar. Lo que no ha sido tan prevalente han sido estas tres, y lo que ha sido más prevalente ha sido la miliar, la linfopatía y el derrame pleural. Y encontraron que casi todos, o el 73.3%, tenían ganglios. Entonces, igual, ganglio infartado, ganglio grande, en pacientes con VIH, ojo, descartando tuberculosis. ¿Qué más? Han hecho comparaciones con varios estudios y concluyen que los hallazgos son totalmente atípicos y van poniendo sus porcentajes. Por ejemplo, Sanique encontró en 83%, Haramati encontró en 55%, Badi encontró en el 80% y Jabbar encontró que es más frecuente, como ya habíamos dicho, en los lóbulos superiores y medios. Hay una limitante grande, no a todos se les puede hacer tomografía porque el paciente con VIH ya tiene un problema renal importante por tratamiento, porque no se apega, etcétera, por varias cosas. ¿Okay? Y eso lo han visto como limitante, y que hay una prevalencia alta en lesiones iliares y mediastinales con adenopatía. Ojo con las adenopatías, entonces sería el mensaje para la casa. Otro paper que se ha hecho en pacientes con tomografía y VIH encuentra una relación muy importante con PO del CD4 en aquellos que tengan menos de 200 células por milímetro cúbico. En 35 de estos pacientes se han encontrado las siguientes características por tomografía. Y pueden ver que los linfonodos siguen siendo importantes. Después el derrame pleural, después el signo de árbol de gemación, después la consolidación. Y estos recomiendan que en todos los pacientes que tengan VIH deben hacerse tomografía. ¿Cuán real es en nuestro país? Lo pongo a su criterio. Lo ideal sería hacerles a todos para encontrar por lo menos linfonodos en su inicio. Miren, este es el mismo paciente. Si se hubiera hecho la tomografía en un inicio, veríamos linfonodos. Igual, este es un corte axial de tomografía. Veríamos linfonodos pequeños por delante del callado aórtico, pero ya después, más tarde, miren cómo ven conglomerados con área de consolidación. Entonces sería importante hacer en un inicio. Otro paper que nos muestra una reacción paradójica de pacientes con VIH que se hacen tratamiento. Miren, los pacientes que reciben antivirales y que también reciben antituberculosos al mismo tiempo pueden tener una mejoría inmediata. Ustedes pueden ver esta placa con también un patrón reticulonodular de una placa inicial. Después se le da el tratamiento, mejora, pasa un mes y otra vez muy mal, el paciente regresa otra vez mal. Y en ese momento dice el paciente que no le ha servido el tratamiento, o que es multidroga resistente, o que, etcétera, ¿no? Luego vuelven mantienen el tratamiento, que es lo correcto, y vuelven a hacer un patrón mejor que estos dos, ¿no? Ian, would you like to say something about, so this is well, the antiretroviral treatment and the anti... Just a couple of comments. One of the things that was very
problematic to our managing patients in Zambia was that we would treat patients with co-infection, anti-tuberculous drugs, and ART, which is antiretroviral therapy. And the patients would return in a week or 2 weeks, and their symptoms would be worse. So they would feel worse. Ok, entonces lo que decíamos, pacientes que después de recibir el antirretroviral para tratar el VIH, pasaban unas cuantas semanas y regresaban peor de lo que habían ido. Entonces eso creaba un shock tanto para el paciente como para el personal y tratar de convencer de que el tratamiento tiene que ser el correcto. So they would return with fever and sweats and coughing, much like they originally presented. And the doctors would want to obtain another chest x-ray. And the chest x-ray would look worse than when treatment began 3 weeks ago. Entonces regresaban pacientes con fiebre, malestar general y mucho peor, y los médicos pedían otra radiografía. ¿Y qué creen? Llegaba la radiografía y era mucho peor o igual que la del inicio, entonces creaba mucha controversia. And so the lesson that I learned was the most important thing is to continue therapy. Whether it's antiretroviral or antituberculous, you need to continue, because if you stop and change, you get drug resistance and you have problems. And this is a difficult thing for people who are feeling worse because of your medication to continue treatment. Entonces la lección para que nos llevemos a casa, o lo que él aprendió en Zambia, es que si ustedes tienen una placa que empeora, no paren el tratamiento, ¿no? Continúen dando el tratamiento, porque si se para, hacen un paciente multidrogo resistente y es muy difícil de tratar. Bueno, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a ver nuestro hermoso lago para presumir un poco aquí. Bien, vamos a ir un poquito más rápido. Extrapulmonar, corazón, ¿presenta tuberculosis? Sí, 0,5%, afecta el pericardio si tiene más de 3 milímetros. Gracias a esto, gracias que la TB puede ir por vía hematógena donde ustedes quieran, podemos ver tuberculosis donde ustedes le busquen, ¿ok? Las linfadenopatías mediastinales también se encuentran cerca de la aorta y del corazón, y podemos ver distensión de la vena cava superior. ¿Radiografía normal o anormal? Sin miedo. ¿Qué está mal? Pericardio, exacto. La silueta cardíaca en este caso incrementada de tamaño. ¿Vemos algo en parénquima? No nos llama mucho la atención, ¿verdad? Algo en mediastino, no, pero prácticamente esto. Ahora, Ian, you tell me that this is a very important sign. So Este es un importante signo. in Zambia, if a patient comes to you and you get a chest x-ray and the heart is enlarged, the number one diagnosis is tuberculosis. Si en Zambia alguien viene con esta placa, el primer diagnóstico es tuberculosis, imagínense. Not coronary artery disease, No, not cardiomyopathy. No enfermedad cardíaca, no enfermedad miocárdica, solo tuberculosis. Okay. Entonces podemos hacer un ultrasonido. Hacemos el ultrasonido y lo que encontramos acá es derrame pericárdico, que no es un derrame cualquiera. Ustedes ven estas líneas blancas que llamamos hiperecoicas, en medio de todo esto negro, que es cómo se ve el líquido. Entonces esto es un derrame septado, así le llamamos, totalmente complicado, ¿sí? Porque verlo totalmente negro es, digamos, un exudado, pero cuando ya es un transudado por tanta reacción que produce la tuberculosis, ya hablamos de un derrame complejo, y obviamente todas estas líneas impiden un buen movimiento del corazón, ¿no? Y puede ser causa de mayor problema en esos pacientes. Su correlación por tomografía, igual tomografía axial, aquí vemos derrame
pleural, este es como se ve un derrame pleural, en este caso de los dos lados, pero nos llama la atención alrededor del corazón una imagen isodensa al músculo, o sea que es parecida al músculo, ¿sí?, que rodea todo el corazón. Este es un derrame pericárdico por tuberculosis asociado a derrame pleural bilateral, y 20% de estos derrames, como se los dije, calcifican. Entonces las calcificaciones por placa en el corazón habría que pensar también en tuberculosis. Bien, sistema nervioso central, ¿afecta? No afecta, sí afecta. 5% de los pacientes con TB y un poco más los pacientes que tengan VIH, 15% de ellos. Principalmente meninges. ¿Qué vamos a ver en meninges? Un reforzamiento. ¿Qué es reforzamiento? Nosotros ponemos contraste por la vena, llega a las meninges y en la resonancia brilla. Eso es reforzamiento. Anormal, porque hay un brillo, o llamamos nosotros hiperintensidad normal, pero un brillo tan intenso como se los voy a mostrar es anormal. Sobre todo en cisternas de la base, la cisura de Silvio y hacia la parte más superior o la convexidad. ¿Ok? Complicaciones podemos ver, sí, hidrocefalia, infartos, especialmente de cápsula y ganglios de la base, y afectación de nervios oculares, ¿sí? Segundo, tercero y cuarto, el óptico, el motor ocular común y el motor ocular externo, y el séptimo, que es el facial. Diagnósticos diferenciales, siempre ver si es meningitis bacteriana, si es alteración por vasos, por ejemplo una vasculitis en paciente con lupus, o si se trata de una diseminación carcinomatosa o meningia por alguna neoplasia. Esta es una resonancia axial, estamos aproximadamente a nivel del mesencéfalo. Este es el realce anormal. Estas son las cisternas de la base y están brillando, o llamado hiperintensidad, y ustedes ven que sigue hacia el temporal de ambos lados. Este es un realce anormal en un caso de paciente con tuberculosis del encéfalo. Ok, otro patrón es encontrar tuberculomas, y los tuberculomas van variando en su característica según tengan casio o sin casio o con casio. ¿Ok? Aquí ustedes están viendo estas dos hiperintensidades en ganglios de la base. Es un infarto cerebral por tuberculosis. ¿Ok? Y estos son los famosos tuberculomas. Y miren, no es patognománico, o sea, no es solamente la tuberculosis, pero cuando ven esto a primera vista, ya sea en una tomografía con contraste o en una resonancia axial con contraste, ojo, pensar en tuberculomas. ¿Qué hacen los tuberculomas? Tienen un realce como en anillos, en conglomerados, ¿sí? En la tomografía ustedes pueden ver esta característica, un centro hipodenso y en anillos. En este caso de una tuberculosis con tuberculomas. Y esta es una miliar, muy parecida al del pulmón, un corte encefálico a nivel de los ventrículos, línea media, y todas estas hiperintensidades redondeadas, una tuberculosis miliar. Ojo, el cáncer papilar de tiroides da el mismo patrón. Entonces volvemos, la clínica siempre es la madre de todo. Médula espinal, datos iniciales que pueden llamarse aracnoiditis. En cuello, ojo, siempre buscar adenopatías. En 68% de los pacientes con VIH vamos a encontrar nódulos en cuello. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con cánceres. Esta es una linfadenopatía vista en cuello, y esta es una linfadenopatía vista en una tomografía en corte axial con un realce del medio de contraste totalmente anormal y un centro hipodenso, que les decía que cuando vemos este patrón significa que esto está representado en esto, digamos, negro, hipodenso, en esto hipoecoico, en necrosis del ganglio. Esto un ganglio nunca se ve. Un ganglio tiene que verse ovalado, pero con un centro blanco, hiperecoico. Cuando vemos esto negro, estamos hablando de un ganglio que está necrosado. Y obviamente no solo la tuberculosis, algunos cánceres o linfomas pueden presentar este patrón.
Would you like to say something about biopsy and lymphopathy? Well, just an interesting story is that shortly before I came to Bolivia, I had a young man come for an ultrasound of the neck. And he was 26 and from Ghana. And his only complaint was a lump. Tuvo un paciente, antes de venir aquí a Bolivia, 26 años, que pedía una ecografía de cuello y lo único que tenía clínicamente era un abultamiento en el cuello, ¿no? And so he had no fevers, he had no weight loss, he had no other symptoms, just a painless lump in the neck. And I was asked to biopsy it with ultrasound, which I did. And because of my suspicion and my interest in TB, I sent the material away to the lab, and it came back as positive for Mycobacterium. Entonces, en su interés de ver qué es lo que estaba pasando con este paciente, guiado por ultrasonido, entró con una aguja, biopsió el ganglio, envió a estudio y encontraron Mycobacterium tuberculosis. The last thing unusual about this fellow was that he didn't have any risk factors for it. And so I advised his primary care physician to also check his immune status to see if he was immunosuppressed, Bueno. looking for possibly HIV. And he was HIV? He was. Wow. Entonces, era un paciente que prácticamente solamente vino por la ecografía, comenzó con esto, se mandó la biopsia, se diagnosticó tuberculosis y después investigaron por qué estaba inmunosuprimido y era un paciente VIH positivo. Interesante. Entonces ahí estamos viendo un orden. Músculo esquelético, por la vía hematógena a cualquier parte. Vamos a hablar principalmente del mal de Pot, ¿no? Ustedes ven las vértebras acá del mismo tamaño y hay una vértebra que no está bien. Se le hace una resonancia magnética y encuentran el mal de Pot, que principalmente afecta el cuerpo en la región anterior somático de las vértebras, respeta en un inicio el disco intervertebral y produce un absceso paravertebral en la mayoría de los casos. Este es un absceso paravertebral visto en tomografía axial y puede calcificar también. Y una destrucción total, ustedes ven acá, esto ya es una resonancia magnética en corte axial, cómo está destruido, especialmente en la parte anterior, el cuerpo vertebral, en lo que llamamos mal de Pot. Lo observamos aquí, con absceso que puede calcificar y destrucción. En falanges distales también podemos ver, miren esta destrucción total en osteomelitis tuberculosa también. En abdomen, las linfadenopatías, muy importante buscar. Corte axial de tomografía en la región paraórtica, esta es la aorta, observamos una masa bien definida con un centro hipodenso, ¿no? En este caso es una linfadenopatía. Podemos ver peritonitis, que se clasifican en tres, en húmeda, fibrosa y seca. En este caso húmeda porque tiene líquido, tiene ascitis y tiene reacción del peritoneo, o un engrosamiento del peritoneo que se llama el signo de omental cake o torta omental, ¿sí? Que también se puede ver en tuberculosis, frecuente en nuestro medio, frecuente. El doctor Pérez ha debido ver mucho. Bien, la estenosis de la válvula iliocecal es otro dato de tuberculosis versus linfoma. Afectación de la mucosa del intestino delgado también. Calcificaciones, generalmente la tuberculosis produce. Y primera causa de enfermedad de Addison, la tuberculosis suprarrenal, ¿no? Esa es pregunta de examen. Genitourinario, afecta el riñón, unilateralmente 75%, y puede haber tuberculosis donde a ustedes se les ocurra. Yo vi un caso de tuberculosis en mama, ¿ok? Y esta es la característica de una afectación de tuberculosis. Este es un estudio de cistograma, donde imaginamos el riñón acá, y ustedes pueden seguir acá y ven estas estenosis distales del uretero, unas estenosis pielocaliciales infundibulares. Miren, esa es una característico de tuberculosis renal. ¿Okay?
Bien, ahora vamos a tocar el tópico de radiología y medicina tropical. Adelante. So just a short story to continue on tuberculosis. For me, I began as a researcher and became a physician afterwards. And with my background in parasitic disease, becoming a physician, I discovered that problems in different countries, in different parts of the world were very different. En sus primeros estudios, porque él es PhD de medicina tropical, ha encontrado que las enfermedades son diferentes en las poblaciones, ¿no? And so I was fortunate to be in a place where I could get exposure to tropical medicine and parasitic disease while I was doing research, and then from that point continued in medicine, where in fact I taught a course in medical school about tropical disease to the medical students. Entonces, al ver primero los problemas de las enfermedades tropicales, decidió estudiar medicina, ¿no? We had an agency which is called CIDA in Canada, which allowed some medical students to go overseas to work. And so I was fortunate enough to be able to travel to India, Nepal, and Thailand to study tuberculosis, leprosy, malaria, and a variety of other diseases. Existe una agencia que se llama Agencia del Desarrollo y Scholarship, que son becas. Entonces, gracias a eso, él pudo viajar a India, Nepal y Tailandia y ver enfermedades como tuberculosis, lepra y otras enfermedades infecciosas. And then I became a radiologist, which was 4 years of hard work. Luego se convirtió en radiólogo, 4 años. And when I finished and began my fellowship, I was fortunate to meet 3 people who are Americans, Maurice Reeder, Philip Palmer, and Daniel Connor. Al terminar radiología, él conoció a 3 radiólogos norteamericanos. And I was invited to contribute in writing and editing a book on the imaging of tropical disease. Y ellos le ayudaron y colaboraron a publicar el libro de imagen en enfermedades tropicales. So Zambia was a place that I went to by accident. Él fue a Zambia por accidente. I was in Zambia at a meeting given by the University of California at San Francisco, and at the end of the meeting I went on a weekend safari. Así, o sea, tan coincidente como un safari después de estar en San Francisco. And after seeing the elephants and the lions and other animals, I was having dinner with a gentleman who was sitting 10 feet away from me, and he noticed that I was wearing a Canadian t-shirt, and he asked me if I would be interested in coming to teach and do research in Zambia. Un señor que tenía una polera con la bandera de Canadá lo llamó en ese safari y le dijo si estaba interesado en ir a Zambia a hacer investigación. And so I was a consultant for an NGO called CIDERS for over a 10-year period, and I traveled twice a year to teach in this country. And the country is not large, about 15 million people, and in this country there are 2 radiologists. Bueno, ya hablando él viaja finalmente a Zambia y encuentra un país no muy grande, aproximadamente 50,000 habitantes, y solamente hay 2 radiólogos. And so the challenge in this country was to teach
non-radiologists how to interpret chest x-rays in the rest of the country that did not have radiologists. Entonces el reto que se propusieron es enseñar a los que no son radiólogos radiología básica para ayudar a la gente que no esté relacionada. In Zambia there are MDs that have 4 years of training, but most of the clinical work is done by clinical officers, and they have 2 years of medical training. Okay. Ellos estudian 4 años, después tienen una preparación de 2 años para convertirse en oficiales clínicos y radiografistas. Radiographers, 1 year of training after high school. Y lo que conocemos como técnicos radiólogos 1 año después de terminar el colegio. The country has a public system, but it is a very poor country, and people have to pay for a portion of their health care, even though it's public. Wow. Pese a que es una población muy pobre, la gente, muchos de ellos, debido a la deficiencia del sistema público, tienen que pagar por tratamiento, un poco similar a lo que vivimos, ¿no? The private system is extremely small and only available to the elite. Son muy pocos centros privados y está dedicado a la gente de élite, ¿no? de dinero. And so these are the things that I am doing in the country, is that I am a consultant because the organization wants to improve their X-ray facilities. Entonces, por eso él se convierte en radiólogo consultante para mejorar la adquisición de rayos X. They want to improve the clinical officer's ability to examine a chest X-ray for tuberculosis primarily. Preparar a los médicos primarios, entrenarlos para el diagnóstico de tuberculosis. The clinical officers also need some guidance around clinical management, drug therapy, resistance, and how that relates to imaging, sputum, serological diagnosis. No solamente eso, sino también cómo tratar pacientes multidrogos resistentes, cómo hacer serología, la vaciloscopía, etc., ¿no? And so, as you know, there was some years ago now a large increase in tuberculosis in Africa, and in fact in the rest of the world you also know that tuberculosis is in fact increasing. Entonces encuentran que la tuberculosis incrementa, pero gracias al plan que ellos hicieron. And the reason for the increase, certainly in Africa, is because of HIV and immunosuppression. Y encuentran que la causa de incremento en pacientes con tuberculosis es por la presencia del VIH. The problem in Zambia is that it is a very poor country. El problema de Zambia es que es realmente muy pobre. A Zambian family lives on approximately $2 per day. Wow, la gente vive más o menos con $2 por día. And so, one of the challenges for me as a Canadian going to Zambia was learning about the Zambian culture, learning about how people live in their communities. Uno de los retos para él como canadiense ha sido ir a este país y investigar cómo esta gente se desenvuelve y vive. One simple example is the chest X-ray. Un ejemplo simple es la placa de tórax. In Canada, when we do chest X-ray, we do 2 views. Cuando él hace radiografías en Canadá, siempre tiene 2 vistas, la PA and lateral. posterior anterior y lateral. In Zambia, En Zambia it costs money for the chest X-ray, es caro and they cannot afford 2 views, so we only get frontal X-ray. no pueden tener la oportunidad de tener 2, solamente 1. So, to be able to treat a patient in Zambia, to be able to look at an X-ray, make a diagnosis, and then prescribe treatment, and follow the patient, you have to understand Zambian medicine.
Entonces, él, razona y dice, como no tengo todas las ventajas de Canadá, para aprender a diagnosticar en una sola posición, tiene que aprender la medicina de Zambia. So when the patient is sick, they go to the local healer first, and then when they don't improve, they come to us as the doctor. Entonces, si un paciente se enferma, primero va a un médico local, luego si no mejora, recién va a un centro. So then when we are looking at x-rays and treating patients, we have to question people about how they are feeling and what type of treatment they have, as well as how we are treating them, because they may also be getting treatment from the local healer and pharmaceutical treatment from us. Ok, entonces tienen que preguntarle cómo es que se está sintiendo el paciente para que no se vaya a un médico local, que me imagino que quiere decir un callahuaya, o ir a un médico para ver cuál de los dos le trata mejor lo que tiene. Sometimes the two systems compete. Algunas veces los dos sistemas compiten. In Zambia, there is almost no digital x-ray. No existe la radiografía digital, muy parecidos. It is film screen x-ray Es- performed on old equipment. Son acetatos impresos. So my first challenge was to teach radiographers to make good chest x-rays. Su primer reto fue enseñar a los técnicos radiólogos a tomar buenas radiografías, como vimos en la técnica. Rotation, inspiration, position, very important for us as radiologists to see lymphadenopathy, effusions, cardiomegaly. La posición que les mostraba al inicio es muy importante para ver el derrame, para ver linfonodos, para ver cardiopatía. There is no film library in most places, so there is no way to compare follow-up after treatment. Lo que decíamos hace rato, no existe una radiografía grabada previa para poder comparar en la actual. The spectrum of findings is enormous. As we know as radiologists, the most common x-ray in the whole world is the chest x-ray. The most difficult x-ray to read is the chest x-ray. La radiografía más difícil de leer es la radiografía de tórax, y él ha encontrado que hay un montón de signos que deberíamos volver a retomar. So my teaching was to start at a very basic level with people that had minimal training, and to teach them about nodules, consolidation, effusion, enlarged heart, lymphadenopathy. Entonces el propósito es volver a las bases, volver a la radiografía normal y empezar a encontrar linfonodos, derrame pleural, crecimiento de la silueta cardíaca, consolidación. The most important thing that I learned was that the chest x-ray reflects the degree of immunosuppression. The more immunity, the more findings. Cavities, consolidation, fibrosis, pleural thickening, calcification is related to better immunity, more HIV, lower immunity, less findings. Y una enseñanza es que a más inmunidad, como veíamos el recuento del CD4, los hallazgos son mayores. Nódulos, consolidación, fibrosis, cavitación, y entre menos sea la inmunidad, la imagen es tendencia a lo normal. And so the patients that have lower immunity, the standard test in Zambia is a sputum test. It may be negative. Cultures are usually available only in the larger centers, and there is very little serology being done.
Entonces no es difícil imaginarse que la vaciloscopía por esputo sea negativo, ¿no? Y nosotros podemos ver eso en el tórax también. One of the early things I was asked to do was to biopsy lymph nodes, because we can feel lymph nodes in the neck, in the axilla, in the abdomen, and we can, under ultrasound, we can take a sample and we can do a smear and make a diagnosis. Y otra enseñanza grande es que podemos biopsiar guiados por ecografía los nódulos cuando tenemos estos pacientes negativos, porque podemos palparlos en el cuello, en la axila, etc. y poder hacer un diagnóstico después de la biopsia. The NGO that I worked with has been in Zambia for 20 years, and through their research they have shown now that people live longer with better quality of life. La ONG que tiene él está 20 años en Zambia haciendo estas dos bases que nos dijo, ver bien una radiografía, biopsiar los ganglios, y ha visto que la vida de esta gente ha mejorado sustancialmente. The pharmacology budget for this NGO was $1 million per year. El presupuesto farmacológico de esta ONG es más o menos $1 millón por año. And it's necessary because treatment for tuberculosis and HIV requires multiple drugs, usually 4 at a time, and there's first, second, and third line therapy, very expensive. Y eso es porque el tratamiento de tuberculosis asociado a antirretrovirales es demasiado caro. Finally, as I was approaching the end of my time in Zambia, I got interested in ultrasound and teaching also this at a basic level, because you can see here from what we've learned today about tuberculosis that the ultrasound is very useful. Como hemos podido ver en esta presentación, el ultrasonido es bien útil y su propósito es enseñar ultrasonido básico a los médicos primarios, ¿no? We can drain a pleural effusion under ultrasound guidance, Pudiéramos drenar un derrame pleural guiados por ecografía and the patient can breathe more easily. y el paciente respira mejor. If a patient is short of breath because of an enlarged heart and an effusion, we can drain the effusion safely under ultrasound guidance. Pudiéramos también drenar un derrame pericárdico en un paciente con este problema. And so my hope and interest in coming here, and we in fact met online, was trying to understand from you in Bolivia how the situation would compare to my experience in Zambia. Entonces, el propósito al viajar acá, de hecho nos conocimos por internet mediante la sociedad gringa, es venir y conocer, como lo hizo en Zambia, cómo puede ayudar con estas con estas enseñanzas, ¿no? Because I feel that in the world, in countries which are developing and improving, that there isn't always enough access to good quality radiography, medicine in the larger communities. In Lusaka, which is the capital in Zambia, medicine is quite good. As soon as you drive 1 hour outside the city, not so good. Entonces la falta de equipos y de tecnología en radiología hace que sea su propósito enseñar, y por ejemplo en Osaka, de Lusaka, que es la capital de Zambia, en el centro de Lusaka existe buenos equipos, pero 2 horas más allá no existe equipos. So currently I'm beginning a project in Myanmar, which is similar to Zambia. Lots of tuberculosis, HIV is increasing, but the medicine is in the capital. So I'm beginning to teach one radiologist, and I'm hoping that she will become a teacher and she will teach other radiologists, and then we can share information. Entonces la idea de él ha sido enseñar bien a una persona
radiólogo, y que él pueda compartir esa información a los demás. My interest here is also to see if there is a need in this country for this type of work. Y su propósito ahora es ver si tenemos esas necesidades acá, y yo creo que definitivamente, ¿no? Bueno, esa ha sido la presentación. Disculpen si ha sido muy larga, estamos traduciendo casi en simultáneo. Espero que sea muy útil para ustedes, y ahora podemos pasar a preguntas, si es que gustan, por favor. Doctor Dan, yo tengo entendido que en Zambia el 15% de la población es HIV positivo. Es aún mayor. ¿Es posible que estos pacientes con HIV, que tienen mayor posibilidad de contagiarse de tuberculosis, puedan tener un tratamiento de profilaxis? It's possible in these patients have prophylaxis, prevent treatment for tuberculosis, even if you know that it has HIV, could have any prevention. For TB or prevention? Por TB. For TB. So the difficulty is cultural, and when a diagnosis of HIV is made, and the person also has a diagnosis of TB, the problem is how to prevent the rest of the family members and the community from contracting TB. It's a very difficult problem, and there isn't a way of prophylaxis. Bueno, el doctor Amaru preguntó si en paciente que tenga VIH se lo puede prevenir con tratamiento de tuberculosis, ¿no? El doctor nos dice que culturalmente eso es bien complicado, porque en realidad la prevención también debería ser a la familia. Entonces, él ha visto eso como una dificultad importante, ¿no? En Bolivia es una política de salud la vacuna contra la tuberculosis a todos los niños que nacen. Y a nosotros siempre nos han enseñado que esta vacuna es útil para evitar la presencia de una tuberculosis extrapulmonar. Porque al final todos nosotros nos contagiamos de tuberculosis. ¿Esto funciona de la misma manera en pacientes con HIV? ¿De alguna manera la vacuna protege el curso clínico? We know in Bolivia that when we have the vaccine of TB, we prevent extrapulmonary tuberculosis, BCG, yes, BCG. And how does it work with HIV patients, the vaccine BCG? It has the same protective diffusion. I cannot give you the numbers, but it depends on the degree of immunosuppression. Yes. So ideally, you're correct, you would like to give everyone, even young children, before they become HIV positive, BCG. But I'm not aware that that's being done. Él dice que no cree que tenga ninguna prevención, ¿no? Porque ya el paciente con VIH va a tener disminución de la inmunidad. Buenas noches. La pregunta es lo siguiente para el doctor Burgos. Para un estudio de tomografía con paciente de VIH, ¿qué tipo de tomografía se necesitaría en ese caso? ¿Una simple o una contrastada? En caso de tuberculosis pericárdico. Ya, buena tu pregunta. En realidad, te voy a hablar de nuestro medio, depende de los costos, ¿no? Tú sabes, estamos hablando de una tomografía de tórax, ¿no? Entonces, lo ideal sería una tomografía de tórax con contraste,
¿Por qué? Porque al ver la aorta con contraste, todo lo que esté preaórtico y nos llame la atención van a ser ganglios. 1 y 2, el contraste nos va a mostrar el centro hipodenso necrótico que hemos visto en las diapositivas. Ahora, la realidad. Por costos, una tomografía de tórax, tú sabes que supera los 1.000 bolivianos, pongámoslo en 1.200. Con contraste le aumentamos unos 300 más, 1.500. Entonces estamos hablando de gente que tiene muy poco recurso. Entonces, lo real es que podemos hacer una tomografía simple. Y con experiencia de que con contraste vemos esa alteración y ver el mediastino ensanchado, sospechar en un ganglio. Y ir de la mano de la clínica, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro medio sí la tomografía simple ayudaría muchísimo, ¿no? Muchas gracias. En una paciente embarazada durante el primer trimestre, según la relación costo-beneficio, valdría la pena tomar, diagnosticada previamente de tuberculosis, valdría la pena pedir al doctor una radiografía o una tomografía. X-ray chest exam or not? It would depend on the clinical question. It would depend on the question you were trying to answer. I can say in Canada that we would do this if we thought that the result of the X-ray would influence our management. Bueno, dice que todo depende si la radiografía va a influir en el tratamiento. Entonces, si ya tienes un diagnóstico, no sé, por esputo, no es necesario ya tomar la radiografía, ¿no? Por las consecuencias que puedas tener por radiación en el primer trimestre. Mi pregunta va correlacionada a los niños que hayan sido adquiridos o nacidos con el VIH, pero a la vez pueda haber presentado algún caso de tuberculosis. La pregunta en sí, en general, la cuestionante va para la mesa, tanto que teniendo un doctor en un modelo internacional, un modelo tanto boliviano, y nuestro querido doctor Amaru en algún tipo de diagnóstico cerca de La Paz, o si se ha visto algún tipo de caso. Do you have any case, a child newborn with HIV Yes. and has tuberculosis? One of the sad situations in Zambia is that there are many children born who are HIV positive because it's transmitted directly from the mother to the fetus. And those children are born and have problems almost immediately. Usually the parents, mother and father, die when the children are young. And those children are raised by the grandparents who are older generation and are HIV negative. And so in our clinics we would see grandparents bringing in 4-year-olds, 10-year-olds with HIV and tuberculosis. Pediatric chest X-ray, more difficult to read. Bueno, respondiendo a tu pregunta, dice que ha tenido un caso en Zambia, ya que la tuberculosis, como va muy enfocada a tu pregunta, es de transmisión directa de la madre al feto, pero generalmente los padres mueren a temprana edad y los niños quedan a cargo de los abuelos. Entonces en su práctica clínica ha visto a muchos niños de 10 años, 12 años venir con gente muy viejita con problemas artrósicos, y esa es la explicación. Ahora, en el aspecto de imagenología, leer una radiografía de niño es algo muy complejo, por el tamaño, por las condiciones, porque se mueven, por el costo y eso. En Zambia, en su práctica diaria, el tratamiento de la tuberculosis en pacientes HIV y no HIV son distintos? Sí, In Zambia, in your experience, the treatment of tuberculosis in HIV positive and non-positive is the same? In HIV positive is more difficult because of resistance, which I think you mentioned to me here. So those patients, I'm not sure the number, but a reasonable number have to have second-line therapy for treatment.
Es más dificultoso en pacientes con HIV por el tema inmunitario y la mayoría de ellos van a una segunda línea de ataque de tratamiento de tuberculosis. One of the most important things is to treat patients with ART to restore host immunity, to restore the people's immunity, and then the success of the tuberculous therapy is improved. Una de las cosas más difíciles es tratar un paciente que tenga tratamiento antirretroviral y mejorar su inmunidad para que el tratamiento antituberculoso restaure su problema inmunológico. Muchas gracias al profesor Dan. Queremos agradecer su visita y a todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.